Indudablemente que uno de los temas más polémicos es la designación del teniente general Carlos Pestri como ministro de Defensa, ¿no? Y esto que indudablemente habla sobre la primera vez que se nombra un militar desde el regreso de la democracia, ¿no? Así que lo tengo a Jorge Tayana para hablar un poquito de este tema, cuál es su mirada, cuál es su visión, porque es un tema que va a ir levantando polémica en este lunes feriado, pero en el curso de la semana seguramente. Jorge, ¿qué tal, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Jorge, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo has tomado, Jorge, como un hombre que tiene mucho conocimiento, como ex ministro de Defensa, como diputado, digamos, cómo has tomado esta designación? Hay una, no me parece una buena decisión, no me parece una buena decisión, por dos razones, digamos. Primero, si uno mira en general los países desarrollados, los países que tienen estabilidad democrática, siempre el ministro de Defensa es un civil, ¿eh? Incluso había algunos que decían que en Estados Unidos eran militares. No, 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 no. En Estados Unidos el secretario de Defensa, que así se llaman los ministros, que es el jefe del Pentágono, no solo debe ser un civil por ley, sino que además puede ser un militar al menos 5 o 7 años desde su tenga una relación directa con las cosas que están pasando en las fuerzas. En el caso de eso, digamos, en Francia lo mismo, en Inglaterra lo mismo, en Italia lo mismo, en España también, en Alemania, en todas partes en general el ministro de Defensa es civil. ¿Por qué razón? Bueno, porque es el hombre que debe representar la política del presidente ante las Fuerzas Armadas y llevarla adelante. Y lo que queda en responsabilidad de los militares es la ejecución práctica, técnica, profesional de esa tarea. Entonces, poner un hombre que viene de ser jefe de la fuerza, de una de las fuerzas, en este caso del ejército, directamente como ministro, es una forma de meter a las Fuerzas Armadas en la corresponsabilidad política del gobierno. Es decir, obliga a una politización de la gestión de las Fuerzas Armadas. Y eso es una... Ay, lo perdí, ¿eh? Lo perdí. A ver si lo podemos recuperar a Jorge Tayana, porque se estaba interrumpiendo mucho la comunicación, hablando sobre, bueno, la designación de Carlos Presti, que tiene que ver como ministro de Defensa, ¿no? Como militar. Quienes Eh, cuestionan, como lo estaba haciendo Tayana, lo que dicen es, bueno, estás poniendo a un militar al frente de la conducción política de las Fuerzas Armadas, lo cual primero te puede generar un problema interno, porque él era el referente de una de las armas y no de las tres, y ahora puede haber una cuestión de que las otras reclamen. Pero segundo es, ¿cómo es esto? ¿Se sienta en el gabinete alguien que representa a las Fuerzas Armadas cuando en realidad tendría que haber en el gabinete alguien que les baje una línea? Pero claro. mejor Y ahí que lo estaba explique Jorge, Tayana. ahí te Sí, recuperamos, Jorge. bien, sí, eso me parece que es lo elemental. Y además, sobre todo en un gobierno que en alguna de las cuestiones principales de las Fuerzas Armadas tiene Mm. una política bastante contraria al interés nacional, por decirlo de una manera suave y educada, digamos. Pero, digamos, las Fuerzas Armadas tienen como responsabilidad la defensa de la soberanía nacional territorial a través de un instrumento, que es el instrumento militar, que es un instrumento básicamente de disuasión. Es decir, los países tienen fuerzas armadas, si no son países agresivos, la Argentina no lo es, básicamente para evitar ser víctima de las presiones y de la fuerza de otros estados. Nosotros Claro. tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera, ¿no? Que es las Islas Malvinas. Mm. Entonces, el hecho de que este gobierno no le preocupe la soberanía de las islas y lo tenga muy abajo, no le preocupe el desarrollo de la Antártida, invite a otros países a tener bases en nuestro territorio, incluso aliados de Inglaterra, así, tenga una visión totalmente universalista de qué hay que hacer con los ríos, con las reservas naturales, con todo eso,
no ayuda a que la soberanía se fortalezca, sino por el contrario se debilita. Y meter a las Fuerzas Armadas en eso, cuando no es su tarea, las va a desgastar y las va a poner en cierto grado de complicidad con políticas que no están a favor de la soberanía y de la decisión autónoma de nuestro país. Y Jorge, ¿quién es Carlos Presti? Carlos Presti es un oficial de infantería que hizo buena parte de su carrera en Córdoba, que estaba en la brigada allá, que es también paracaidista, ha tenido una labor profesional correcta, y lo que se menciona es que familiarmente tiene su padre condenado por varios delitos de lesa humanidad. Ahora, él es otra persona, los hijos no deben ser acusados de las acciones de los padres. Este es un hombre que ha tenido una carrera correcta, que ha jurado la Constitución. ¿Se ha manifestado en algún momento sobre ese episodio o no? Que yo sepa, no, ni de una ni de otra manera. Los militares no tienen que hablar de política, se supone, pero él sí ha jurado respetar la Constitución, claro, que es un tema no menor, digamos, él debiera, y hasta ahora se ha mantenido firme en ese juramento. O sea, eso en sí mismo es un rechazo a esa política. Pues es un medio, es uno de los generales más jóvenes, por eso cuando el gobierno de Milei lo puso al frente del ejército, significó el pase a retiro de como 20 o 22 generales, es un gran descabezamiento. De manera, yo creo que eso lo hizo el gobierno para tener un liderazgo en el ejército que no tuviera mucho peso, porque era un hombre joven, sin tantos antecedentes como muchos de los que se fueron, y por lo tanto poder actuar más libre y autónomamente. Lo que yo creo es que lo que está haciendo ahora el gobierno no es responder a una presión militar de tener peso en las decisiones políticas, sino que es al revés. Es el gobierno que está sumando o que busca sumar a las Fuerzas Armadas para hacerlas corresponsables de la marcha política del gobierno y meterlas dentro del frente, entre comillas, que intenta hacer. Eso es una mala idea en relación a las Fuerzas Armadas. Tayana, ¿importa el perfil específico de este hombre o hay que mirar la decisión política en términos de, como usted dice, incorporar a las Fuerzas Armadas a las decisiones políticas? Le pregunto esto porque leí en las últimas horas a César Milani que decía: está bien sumarlas, lo que está mal es poner a este hombre que es un liberal que tiene un perfil contrario a los intereses nacionales. Bueno, en general la mayoría del ejército tiene una formación más de tipo liberal, eso es lo dominante en las Fuerzas Armadas en las últimas decenas, digamos, de años, ¿no? A mí me parece que no es lo relevante eso, y no en eso yo no coincido con Milani. Creo que la idea de politizar al ejército y hacerlo partidario no es una buena idea y termina en general en un resultado negativo. Se politizan en contra del interés nacional, como hemos visto en Argentina en 1930, en 1955, en 1976, en 1966. Es decir, en general eso que plantea Milani sale mal, termina mal. Por distintas razones históricas, políticas, sociológicas, por toda una serie de cosas. O sea, a mí me parece que ese no es el problema. El problema es al contrario. Yo no creo que involucrar a las Fuerzas Armadas sea una forma de fortalecer la democracia y la participación. Me parece que las Fuerzas Armadas tienen un rol profesional, deben cumplirlo, deben respetar la Constitución y deben estar subordinadas al poder político civil. Yo no tengo la visión de un ejército partidario, digamos, ¿no? La verdad, clarísimo como siempre. Jorge, gracias. No, gracias a usted. Jorge Tayana, ex ministro de Defensa, diputado electo por la provincia de Buenos Aires, bueno, hablando sobre el nombramiento del teniente general Carlos Presti, que reemplaza a Luis Petri, ¿no? Electo diputado nacional en las últimas elecciones, y será el nuevo ministro de Defensa. Hay muchas realidades. Pero una sola